Bueno, buenos días a todos, buenas tardes a todos. Mi nombre es Franco López López, yo soy jefe de residentes del Servicio de Endocrinología de Adultos y voy a presentar el trabajo Valores de cortisol plasmático en embarazadas. Bueno, en cuanto a la introducción, sabemos que el embarazo es un estado fisiológico donde ocurren numerosos cambios para asegurar un aporte constante de nutriente al feto, y desde el punto de vista endocrinológico conlleva una hiperfunción de las diferentes glándulas para que se lleve a cabo el mismo de forma exitosa. En el día de hoy vamos a hablar del punto de vista adrenal, en el cual también está involucrado con un aumento del eje hipotálamo hipofisario adrenal, aumentando los niveles plasmáticos de esta hormona, cortisol, su proteína transportadora CBG y su filtrado. Este es un cuadro de autoría propia, donde podemos observar el eje hipotálamo hipofisario adrenal, donde tenemos a nivel central la síntesis de CRH, que va a estimular la síntesis de ACTH a nivel hipofisario y posteriormente la glándula suprarrenal para la síntesis de cortisol. Esta hormona se encuentra unida a la CBG, que es la proteína transportadora, en el cual acá, en esta instancia, en el embarazo, agregamos un tejido extra, que es la placenta. La placenta, como sabemos, tiene múltiples funciones, entre ellas barrera, y en este caso, en el cortisol, va a metabolizar entre un 20 a 90% del cortisol en cortisona, un metabolismo inactivo. Y además, lo que va a generar este tejido es la síntesis de hormonas, entre ellas el estradiol, que va a aumentar la proteína plasmática CBG, que se sintetiza a nivel hepático tanto materno y fetal, generando una hipercortisolemia, y a su vez otras hormonas como ACTH y CRH que van a estimular la síntesis de esta hormona, el cortisol, tanto a nivel materno y fetal, alterando el feedback a nivel central. Todo este estado de hipercortisolismo que mencioné está asociado también a que el mismo feto sintetiza cortisol, pero con un ritmo circadiano conservado. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el nivel de cortisol en el embarazo? Que fue lo que nos llevó a realizar este estudio. Y como está descrito en la bibliografía, menciona que en el primer trimestre los niveles plasmáticos se encuentran sin cambios, es decir, es muy similar a la población normal. En el segundo trimestre va aumentando, llegando a duplicar los valores entre 24 a 26 semanas, y en el tercer trimestre nuevamente aumentan cercano al parto. Actualmente no contamos con parámetros bioquímicos precisos de cortisol para esta etapa de la vida, siendo un desafío clínico el diagnóstico de patologías dentro del embarazo, que es otro de los motivos que nos lleva a hacer este trabajo, y la determinación sérica de dicha hormona forma parte para estudiar el eje adrenal. Contar con valores de referencia en mujeres embarazadas nos permitiría realizar diagnósticos clínicos adecuados. Entonces, el objetivo de este trabajo, ¿cuál fue? Establecer rangos de referencia de cortisol plasmático trimestre específico de nuestra población embarazada sanas. Los materiales y métodos de dicho estudio fue prospectivo, descriptivo, observacional, dirigido a mujeres embarazadas que asistieron a control obstétrico en nuestro hospital durante agosto del 2020 a junio del 2021. Los criterios de inclusión fueron todas aquellas embarazadas sanas que concurrieron al control prenatal, independientemente de la edad gestacional, y los criterios de exclusión fueron patología previa o diagnosticada en el embarazo, y que consuman glucocorticoides. Entonces, ¿qué realizamos? El dosaje de cortisol plasmático a las 8 de la mañana en ayunas, determinado por luminiscencia de Cal-Coulter, en analizador Unixel de X800, y parámetros indirectos relacionados con el cortisol, como la glucemia y el ionograma, todo de una misma muestra que fue solicitado por un médico de cabecera. Entonces, fuimos agrupando a nuestra población según el trimestre específico que se realizaba el análisis bioquímico, definiendo si la muestra se realizaba hasta las 12,6 semanas de gestación, ingresaba al primer trimestre, segundo trimestre de las 13 a 26,6 semanas, y el tercer trimestre a partir de las 27 hasta la finalización del mes. Las variables clínicas que observamos fueron edad, peso, talla, índice de masa corporal, edad gestacional y número de gestas, y de cada una de ellas, para cumplir los criterios de inclusión y exclusión, se la siguió a lo largo del embarazo. Para el análisis estadístico utilizamos el Stata 12.0. Entonces, de resultados tuvimos que de nuestro N inicial, de 158, aplicando los criterios de exclusión, nos quedaron 109 pacientes. Las variables clínicas de la población general fueron una mediana de 27, con un índice de masa corporal de 27,28.
Entonces, dividimos, como mencioné, del primer trimestre 5 pacientes solamente, del segundo trimestre 46 y del tercer trimestre 58. Y bueno, y más siendo a cada subgrupo las variables, tuvimos un cortisol en el primer trimestre de 13,9, en el segundo trimestre casi el doble, de 23,01, y en el tercer trimestre se mantuvo esta casi duplicación de 21,81, con unas variables clínicas muy similares entre cada población de 25 años de edad de mediana, con un índice de masa corporal que fue aumentando a lo largo del embarazo, y parámetros bioquímicos normales, es decir, glucemia, sodio y potasio relacionado con el cortisol normales. Acá podemos observar en un diagrama de caja del segundo trimestre, con su mediana y sus puntos máximos y mínimos, descartando el primer trimestre por el bajo valor de N, no hicimos el diagrama de caja, y del tercer trimestre el mismo diagrama de caja con sus variables correspondientes. Entonces, para finalizar de este estudio, lo que llegamos es que el cortisol es una herramienta para la evaluación de la función adrenal. Teniendo en cuenta que el embarazo es un estado de hipercortisolemia, el diagnóstico de síndrome de Cushing e insuficiencia suprarrenal es un desafío clínico. Para el síndrome de Cushing, lo que recomienda la bibliografía es el cortisol libre urinario en 24 horas y demostrar la pérdida de ritmo circadiano, que como había mencionado, en la embarazada hay un hipercortisolismo, pero el ritmo circadiano conservado. En cambio, en la insuficiencia suprarrenal es mucho más difícil, y eso es el desafío y ese es el motivo de este estudio, porque la realidad es que los autores no se ponen de acuerdo con el valor de corte, porque no hay estudios donde sugieren que niveles menores a 3 de cortisol confirman el diagnóstico de insuficiencia adrenal, pero concentraciones mayores a 19 lo descartaría. Entonces, valores de 3 a 19 sería el desafío. Sin embargo, otros autores proponen que esperarían niveles mucho más elevados y proponen valores mayores a 25 picogramos de decilitro como adecuado. Es decir, aún hoy en día sigue siendo discutido. Comparamos los resultados con un estudio de Schweitzer que encontró que la media de cortisol en una población de 35 años no embarazada fue de 12,3, que fueron niveles mucho menores que nuestras mujeres gestantes de estudio. Los valores obtenidos en nuestro trabajo demuestran que el embarazo es un estado de hiperfunción adrenal, y actualmente no contamos con valores de corte internacional y nacional de cortisol, y los resultados obtenidos en nuestro trabajo son de suma importancia para contar con rango de referencia en esta etapa de la vida. Consideramos que es fundamental que cada laboratorio a sí mismo establezca su performance analítica y su propio rango de referencia. Muchas gracias. ¿Tenía alguna pregunta o comentario para... ¿Cuál fue la participación en el servicio? Participó una de las residentes. En su momento, cuando se larga el proyecto, se trató de que participe el consultorio de bajo riesgo, pero no hubo respuesta. ¿Cómo consiguieron la aprobación de... Como era un estudio en el cual se le agregaba a la rutina una muestra de cortisol, es decir, a la orden, en realidad a la orden no, a la solicitud, estaba confirmado, no se necesitaba ningún consentimiento. Mientras que cumpla los criterios de extracción de cortisol, que son a las 8 de la mañana. Si se realizaba después de las 8 de la mañana, se descartaba. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo sabes que estas pacientes que dosaste son normales? Bueno, por eso mismo, todas las que incluimos es que finalizaron finalizaron el embarazo, y la seguimos por historia electrónica, y después posteriormente la epicrisis alta de este centro, que confirmen que no habían tenido ningún diagnóstico a lo largo del embarazo. Se excluyeron alrededor de 46 pacientes porque nos pasaba esto, que medíamos de cortisol en el segundo trimestre, y en el tercer trimestre había diagnóstico de hipertensión, de alguna alteración placentaria, lo que fuera, y ahí quedaba excluida. ¿Eso no lo pusiste, pero? Sí, está escrito. Está en el Power. Seguimiento a lo largo del embarazo y los criterios de inclusión. Y de exclusión, patología previa o diagnosticada en el embarazo.
Eso te queda tampoco tan desbalanceado los grupos. No, en realidad lo que nosotros planteamos por el N, la diferencia del N fue que somos un hospital de alta complejidad del primer trimestre y también nuestra población consulta tarde para el diagnóstico del embarazo y generalmente hasta el tercer trimestre se siguen en salas periféricas y después cuando quieren finalizar el parto o cesárea, ¿no? Ahí hay un sesgo de elección, porque si vos de agosto a junio, que son aproximadamente 10 meses, juntaste 100 pacientes, 100 personas que puedan tratar, pero nosotros tenemos más de 3.000 de pacientes, los cuales sanan con 1.500. Si yo lo que no entiendo, me parece que hay un sesgo de elección. Sí, en realidad nosotros cuando hicimos el cálculo del N esperado en un año, que se calculó pre-pandemia, que fue el 2019, según la estadística que tiene el Servicio de Medicina Basada en Evidencia, lo esperado en 2019 era reclutar 300, porque la consulta en 2019 de bajo riesgo, es decir, que no tenían ningún antecedente, era 500, entonces se esperaba 300. Obtuvimos mucho menos, este trabajo se hizo intrapandemia también, entonces eso fue un sesgo, y después no tuvimos la colaboración del servicio de obstetricia, que solamente la recibíamos por el análisis, muchos pacientes no vienen antes de la 8 a hacerse el análisis de sangre, ¿no? Que también sigue siendo, directamente si ingresaba el análisis después de la 8, no se le incluía el cortisol, porque sería un error nuestro, ¿no? Para cumplir con la metodología bioquímica.